Mujeres que inspiran a amar a Dios. Les damos la bienvenida, mis queridos amigos y amigas, por compartir con nosotros este tiempo tan hermoso, tan enriquecedor que vamos a tener juntas. Hoy vamos a tratar un tema que es maravilloso. El gozo es buena medicina. Mira qué hermoso es esto cuando en este mundo en el que nosotros vivimos, en el que pensamos que para ser felices, que para sonreír a la vida, nosotros debemos tener una vida perfecta. Deberíamos tener todo lo necesario, que no nos falte nada, que esté todo resuelto. Pero ¿sabes qué? La vida no siempre es así. La vida dista mucho de ser perfecta, porque nosotros tenemos que ocuparnos de muchas cosas, debemos cuidar nuestro presupuesto, debemos cuidar una familia, debemos tratar muchas veces con gente difícil, conflictiva. Nosotros mismos muchas veces tenemos emociones que cambian, que nos dominan. Entonces la vida dista mucho, como te había dicho, de ser perfecta. Pero ¿y cómo podemos sonreír a la vida, aún a pesar de las circunstancias? La Biblia nos habla mucho sobre este tema y hoy queremos compartir contigo cómo el gozo puede ser buena medicina, cómo tú puedes tener esta opción, la de tener gozo en tu vida, aun cuando las circunstancias que tú estés viviendo no sean las mejores. Así que te doy la bienvenida a este espacio, a tu programa, para que juntas podamos aprender cómo el gozo puede ser una buena medicina. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Qué alegría poder estar ya juntas para desarrollar este tema tan hermoso y que va a ser tan importante para aplicarlo en nuestra vida. El gozo es una buena medicina. Y como te había yo empezado diciendo, nosotros no podemos esperar a que todo en nuestra vida esté resuelto, que todo en nuestra vida esté bien para ser felices, para empezar a sonreír. Porque si estamos esperando esto, quizá ese momento no llegue. Si esperamos que las personas cambien o que cambien nuestras circunstancias, tal vez ese momento tarde mucho en llegar. Por eso es mejor que nosotros podamos trabajar en nosotras mismas, podamos tener el enfoque correcto y la actitud correcta. Sabes que una buena actitud es el agradecimiento, es decir, valorar las cosas que tenemos y ser agradecidas por las cosas que tenemos y no estar preocupadas o no estar muy ansiosos por aquello que nos hace falta. Tú puedes ser agradecido. Yo te invito para que tú puedas reflexionar en algunas de las cosas buenas que tienes en la vida. Quizá tú dices, estoy mal con mi salud, pero tienes quizá otras cosas importantes en tu vida. Tienes un trabajo, tienes una familia que te ama, conoces a Dios, tienes la salvación. Hay cosas importantes en la vida que quizá nosotros hemos dejado de lado por estar enfocados solamente en aquello que tal vez no está funcionando bien en este momento. Así que tú puedes decidir ser feliz en este momento, sí, desde este momento, porque la felicidad no es algo que se logra. La felicidad no es algo que uno va a llegar o uno lo va a obtener. Tú puedes ser tan feliz como decides serlo en tu mente. Así que te invito para que tú puedas enumerar todas aquellas cosas por las cuales puedes estar agradecida al Señor. Y sabes que es importante que tú empieces a enfocarte en este principio correcto de la gratitud, del agradecimiento, mirar las cosas que están bien en tu vida,
y no solamente enfocarte en aquello que no marcha bien, porque nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Miren, el libro de Proverbios 23:7 nos dice: como piensa un hombre en su corazón, tal es él. Entonces, fíjate, si nosotros queremos ganar la batalla, primero debemos hacerlo en la mente. Allí es en donde tú decides si vas a ser feliz. Allí es en donde tú decides qué va a tener importancia en tu vida, a qué le vas a dar más peso. Y precisamente allí también es en donde el enemigo lanza esos dardos de negatividad, de baja autoestima, de disconformidad. Y el enemigo nos dice: nada va a cambiar, todo en tu vida va a acabar mal. Pero decide a quién le vas a creer. Tú tomas la decisión. Si le vas a creer al enemigo, a esas mentiras que pone en tu mente, o si vas a confiar en las promesas de Dios, en esas promesas maravillosas que, sabes, nunca fallan, nunca fallan. Sabes que el profeta Samuel pudo decir en algún momento de su vida: ninguna de las buenas promesas que el Señor me dio cayeron en la tierra. ¡Qué hermoso! Yo creo que nosotros también podemos decir eso. Han pasado los años y mirando hacia atrás, yo puedo ver que las promesas del Señor han sido fieles. Así que ese es el secreto para que tú puedas tener gozo, para que tú puedas tener alegría en tu vida, la gratitud, el enfoque correcto, y que tú puedas llenar tu mente, tu corazón con las promesas del Señor. ¿Sabes que hay también un secreto para vivir con excelencia? ¿Sabes cuál es ese? Es pensar con excelencia. Entonces yo te desafío para que tú puedas tener una visión muy alta acerca de tu vida, la visión más alta que tú puedas imaginar, porque te vas a convertir en aquello en lo que tú pienses, aquello que tú crees. Debemos entonces reprogramar nuestra mente. Y la palabra reprogramar significa volver a planificar. Entonces se trata de crear una nueva ruta en nuestros pensamientos, en nuestro cerebro. Un nuevo camino para nuevos pensamientos, para nuevas creencias, para que tú puedas tener una forma diferente de ver las cosas y de hacer las cosas. Si tú te dices continuamente cosas depresivas, si continuamente estás pensando en angustia, en miedo, en desesperación, entonces así es como va a ser tu vida. Pero sabes que nosotros podemos reprogramar nuestra mente cuando identificamos aquellos pensamientos negativos, esos pensamientos tóxicos que te hacen daño, que no te ayudan a crecer, más bien te limitan. Y tú de una forma decidida los vas a reemplazar. ¿Y con qué los voy a reemplazar? Puede ser tu pregunta. Pues con la verdad que tú vas a tomar de la palabra del Señor. Esa es la única verdad, mi querido amigo y amiga. Créeme, no hay otra verdad, porque la verdad no es lo que alguien dice, la verdad es una persona. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que sí hay una diferencia entre las personas que viven de manera natural, es decir, solamente mirando las cosas que suceden, las cosas que sienten, las cosas que están ocurriendo a su alrededor. Es lógico entonces que vivan en medio de preocupaciones, de ansiedad, pero esa no es la forma que Dios planificó que nosotros viviéramos. Dios quiere llevarse cada una de nuestras cargas. Él quiere dejarte la paz. Recuerda, en este mundo nosotros vamos a tener aflicciones, ya el Señor lo dijo, pero confíen en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Mira qué hermoso es esto, que nosotros podamos saber que el Señor ya venció cualquier problema que tú estés pasando. Si es un problema tal vez económico o de salud, o problemas familiares, o problema tal vez en tu trabajo, en el aspecto laboral, o problema con alguien en tu entorno, el Señor ya venció. El Señor dice: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Así que no nos vamos a resignar pensando que no hay salida, pensando que no tenemos nada más que hacer, porque eso trae dolor, sufrimiento.
y el Señor nos ha llamado a vivir en gozo. El gozo es una buena medicina. Yo te invito que tú empieces a desarrollar ese nuevo enfoque. Enfócate en lo que Dios dice, en su palabra, en sus promesas y mira con gratitud todo aquello que tú tienes en tu vida. Yo te aseguro que tú vas a empezar a desarrollar un nuevo estilo de vida, un estilo de vida que se caracteriza por el gozo. Y así es como vas a traer a tu vida también la medicina para tus emociones, para tu alma y también en la parte física. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Mujeres que inspiran. ¿El gozo es una buena medicina? Claro que sí, porque el gozo trae paz, trae alegría, tranquilidad, seguridad. El gozo es lo que cambia la historia para un ser humano, porque donde no hay gozo hay tristeza, donde no hay gozo hay amargura, donde no hay gozo el carácter es volátil, es muy difícil. Donde no hay gozo, no hay esperanza. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Salmos 51:8. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¡Wow! Los huesos estaban abatidos de David porque había perdido el gozo y la alegría. En el Salmos 16:9 dice, se alegrarán, por tanto, mi corazón y se goza mi alma. Se alegrará mi corazón y se goza mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Mira lo que produce el gozo. Mira lo que produce el gozo. Dice, se alegrará por tanto mi corazón, mi alma y mi carne. Las tres cosas se alegran. Alma, corazón y carne. En Hechos 2:26 dice, por lo cual mi corazón se alegrará y se goza mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. ¡Wow! El gozo trae esperanza. La carne se alegra y al alegrarse la carne no hay dolor, no hay enfermedad. Porque el gozo da vida. El gozo cambia hasta la manera de pensar de la persona. Todo dolor desaparece. La falta del gozo es lo que trae amargura, tristeza, soledad, resentimiento, odio y enfermedad. La falta del gozo marchita el corazón. La falta del gozo destruye toda la visión. Por lo tanto, el gozo sí es una medicina. Gózate en el Señor y se cambiará la historia. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Qué hermosa reflexión hemos podido compartir con la pastora Eda de Gómez. Y bueno, hoy estamos ya aquí con nuestro invitado, el querido pastor Patricio Robelli. Le damos la bienvenida. Querido pastor, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias y una vez más gracias por la invitación, tener este tiempo con todas las mujeres y también hombres que miran este programa, por supuesto, y esperemos que lo que compartamos pueda ser de gran ayuda para todos nosotros. Seguro que sí. Bueno, habíamos nosotros empezado diciendo este tema que hemos propuesto es el gozo es buena medicina. Y a propósito de lo que el Señor nos dice en su palabra, en el libro de Proverbios 17:22, que nos dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y esa sería la pregunta, mi querido pastor. ¿Aquí se está refiriendo solamente a la risa, a hacer bromas, o hay algo más profundo que deberíamos considerar?
Sí, el contexto que nosotros encontramos allí es muy valioso. Encontramos que habla de gozo. Yo procuro hacer la diferencia entre felicidad y gozo. Felicidad es la experiencia que todos tenemos. Felicidad es un momento de la vida, es decir, no es permanente. En cambio, gozo es fundamentalmente el conocimiento de una fuente de dicha. Esto implica plenitud, esto implica que es seguridad. Hay una razón, y esa razón de gozo está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aún en el Antiguo Testamento nosotros vemos cuando el hombre de Dios escribe: no estén tristes, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Entonces yo entiendo que cuando experimentamos y entendemos lo que es el gozo genuino, vamos a tener fortaleza espiritual. Yo he visto en el caminar que cuando las personas pierden el gozo, pierden la fuerza para hacer las cosas de la vida diaria, aún el trabajo, y que se diga la vida ministerial, la vida cristiana. Entonces, gozo se halla en una fuente. La fuente es Dios Todopoderoso. Entonces, mi querido pastor, el gozo tiene que ver con algo que está en nuestra mente. No necesariamente tiene que ver con algo que ocurre afuera, que ocurre en el exterior, circunstancias que nos pasan, sino es algo que nosotros nos decimos en nuestro interior y que produce como resultado el gozo. Es muy importante, esa es una pregunta, me encantan esas preguntas. Usted acaba de decir lo que nos decimos en nuestro interior. Los seres humanos tenemos esta facultad de pensar interiormente y hablarnos a nosotros mismos continuamente. En este mismo momento estoy seguro que usted está teniendo esa experiencia o habrá tenido a lo largo de este día. Hablarse a usted mismo, ahí en su interior, esos pensamientos que vienen y que van. La pregunta es, ¿qué está pensando? ¿Cuál es ese diálogo interno? ¿Ese diálogo interno es sano? ¿Ese diálogo interno es esperanzador? ¿Ese diálogo interno es en fe? ¿Es dichoso? ¿O ese diálogo interno es angustia, pesimismo, temor? Se encuentra que las personas tendemos a pensar de acuerdo a la información que nosotros hemos recibido, a los conceptos que nosotros tomamos de la vida y de las circunstancias. Entonces, ese diálogo interno tiene que ser dirigido a lo que nos levante, lo que nos ayude. Y otra vez insisto, la fuente de la dicha, del gozo genuino, es Dios. En el Nuevo Testamento la palabra gozo viene del griego jará y justamente tiene que ver con la dicha de la posesión que tiene la persona en su interior. El apóstol Pablo, en medio de una gran crisis y estando en la cárcel, él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso significa que él anima a que se vuelvan a gozar en el entendimiento de que pertenecen a Jesucristo y nada ni nadie nos podrá separar de esa dichosa comunión. Usted ha dicho algo importante, querido pastor, que nosotros tenemos que identificar ese diálogo interno. Hay algunas características que nos pueden ayudar para saber cuando ese diálogo interno es dañino, es tóxico, es perjudicial. Y tomando en cuenta que quizá nosotros hemos aprendido a pensar de cierta manera, tal vez por el entorno en el que crecimos, tal vez nuestra familia misma pensaba así, o nosotros hemos imitado lo que otros hacían, quizá nuestros padres o figuras de autoridad. Pero es importante que nosotros podamos saber identificar cuál es ese diálogo interno que es perjudicial y dañino y qué características nosotros deberíamos considerar para darnos cuenta cuando estamos pensando mal. Justamente yo tengo aquí una serie de pensamientos en los estudios que he realizado a través de los meses, los años. Conservo en mi banco de enseñanzas que cuando nosotros exageramos los aspectos negativos de una situación y filtramos las cosas positivas, entonces parecería que dejamos de lado lo positivo y exageramos lo negativo. Entonces eso me está diciendo que mi diálogo interno es negativo. Lo segundo, cuando personalizamos las circunstancias negativas. Ejemplo,
cuando sucede algo, automáticamente nos echamos la culpa. Por ejemplo, se estaba planificando una celebración y resulta que se canceló la celebración. La persona que tiene una mentalidad negativa dice, por mi culpa cancelaron esa celebración. Sí, debe ser algo que yo hice, algo que yo dije. Entonces, esto nos está diciendo, hey, nosotros estamos pensando continuamente cosas negativas cuando dramatizamos las cosas o nos anticipamos. Ejemplo, usted está lavando la vajilla, se le cae un plato, se le rompe y dice, si así empieza el día, seguro que me va a ir mal el resto del día. Entonces, todas estas cosas nosotros estamos teniendo que analizarlas. Y un punto más, cuando solamente o polarizamos las cosas, o son buenas solamente, o son malas solamente, y no tenemos un término medio, equilibrio en las cosas. Entonces, nada más en este instante le animo a que piense, ¿qué está gobernando su interior? ¿Se echa la culpa por todo lo negativo, no ves lo positivo? Sucede algo y tú dices, yo creo que soy irresponsable, la responsable, se cayó una taza y dices, mala suerte, así es la vida, o se cayó un poco de sal, ya está salada la casa, está salada la vida. Llevamos tantas costumbres, tantas herencias que nosotros necesitamos cambiarlas. Identifique estas cosas. Si esto está en su vida la mayor parte del tiempo, eso significa que usted necesita renovar su mentalidad. Tenemos que experimentar esta metamorfosis que nos habla el apóstol Pablo en la epístola de Romanos. Amén. Y como para hacerlo así más práctico, mi querido pastor, ¿cómo nosotros logramos limpiar nuestra mente? Han sido años tal vez de pensar mal, de ser negativo, de ser juzgador, de mirar solo lo malo que puede suceder, que nos cuesta cambiar. Pero ¿cómo? ¿Qué nos ayuda, pastor, para que nosotros podamos limpiar nuestra mente? Tomando en cuenta lo que nos dice también en la palabra del Señor, el libro de los Salmos, cuando nos habla de con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra. Nos puede ayudar en este proceso, digamos, porque me imagino es un proceso, pastor, en el cual nosotros vamos identificando, cambiando y llegando y llevando nuestra mente a que sea libre de todo aquello tóxico. Sí, definitivamente hay algunos principios que le podría ayudar. En primer lugar, identifique qué áreas necesita cambiar. No ponga las 10 cosas que necesito cambiar. Empiece con una. Particularmente, ¿qué le está afectando? ¿Cuál es la situación que mayormente a la persona le causa esta tristeza, este temor, esta angustia? Hay que identificarlo. Cuando yo ya la identifico, entonces yo voy a ver cómo conquisto aquello. En segundo lugar, hay que evaluarse. Esto me parece interesante. ¿Cómo me evalúo? ¿Qué estoy pensando continuamente? ¿Soy un pensador pesimista? ¿Soy un pensador de cosas negativas? Yo mismo tengo que evaluarme. ¿Sabe por qué? Porque dicen los estudiosos que el ser humano, en los miles de pensamientos que tiene a diario, la mayoría, más del 70%, son pensamientos negativos. Seguro entonces usted o yo ya pensamos algo negativo. Entonces necesitamos corregir aquello. ¿Cómo corregimos? Hay una fuente, la palabra de Dios inicialmente. Enfóquese. ¿Qué es lo que le está estorbando? Evalúe. ¿Es mayormente negativo mi pensamiento? Entonces, tercero, voy a poner la medicina. ¿Cuál es la medicina? La que yo conozco y resulta la palabra de Dios. Justamente hoy estaba meditando cuando Jesucristo se acerca al hombre paralítico de 38 años y Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Solo la primera palabra, levántate. Eso suena absurdo para la mente natural y para nuestra poca fe tal vez. ¿Cómo va a levantarse un paralítico si uno piensa humanamente? ¿Cómo va a levantarse un hombre de 38 años de enfermedad, de limitaciones, de miseria, etcétera? La palabra de Dios tiene la facultad de crear una nueva imagen. Jesucristo vino a levantar al individuo y ¿sabe dónde se levantó primero el hombre? En su mentalidad. Dejó de pensar en los años que había transcurrido sin poder hacer lo que quería hacer, caminar. Los años que dependía de los demás para que le llevaran donde estaba o extendía la mano para que le ayude o esperaba el movimiento del agua. Tuvo que cambiar todos esos pensamientos que algún día será y decir, hoy es este día. Y se creó una imagen, un hombre que se levanta,
un hombre con sanidad. Eso se llama la posibilidad que hay en Dios de cambiar nuestra historia. Hoy la historia de su vida y la mía cambian. Su temor en confianza, su amargura en perdón, el odio en amor, la duda en confianza. Es decir, usted puede conquistar aquellas cosas. Entonces, tenemos que mantener este estilo de vida. Y algo más, no, para no llevarme todo el tiempo. Hay que aprender a sonreír. Hay que aprender a buscar las cosas bonitas de la vida. Todos enfrentamos adversidades. Yo mismo, en estos días, circunstancias que suceden nos causan preocupación. Pero yo pongo en práctica lo que estoy compartiendo. Procuro tener mi espacio de quietud. Llevo mis necesidades, preguntas al trono de Dios y tomo lo que Él dice. Entonces tomo su palabra, es mi medicina, y empiezo a hacer como Él quiere que sea. Sonreír un poco. La risa es una gran medicina, basada en la dichosa verdad de que Cristo está con nosotros y nos da la victoria. Amén. Qué lindo es reflexionar en estas verdades maravillosas de la palabra del Señor. Y algo que usted dijo y que quiero retomar, mi querido pastor, es esa imagen mental o esa visión que nosotros podemos tener de nosotros mismos. Eso quiere decir, mi querido pastor, que nosotros deberíamos empezar, no sé si está bien aplicado el término, tal vez fingiendo o no sé qué otro término podría yo ocupar en lugar de decir eso, pero quizás sí podríamos empezar a actuar de una manera diferente a lo que somos ahora, tomando en cuenta también lo que dice la palabra en el libro de Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Esto nos habla de poder actuar de manera diferente a lo que yo estoy sintiendo o a como yo me veo. Entonces, la pregunta sería eso, pastor. ¿Yo debo tener esa visión de fe en mi vida para mirarme ya de una manera diferente y empezar a actuar de esa forma? Definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Justo en estos días, conversando en casa, mi hija me pregunta, papá, si alguien está enfermo, tiene dolor en su cuerpo, decir que está enfermo es incredulidad, es duda, es temor, o es decir la verdad. Y yo le dije, es decir la verdad. La verdad de los síntomas, la verdad del diagnóstico médico, la verdad que está viviendo la persona. Pero hay algo allí. Hay una verdad sobre esa verdad. La verdad invariable de Dios. Amén. Entonces, lo que yo debo decidir es confiar en esa voz que es superior a mis circunstancias. Y yo considero que es un acto de fe. Cuando Catita cita, diga el débil, fuerte soy, no está diciendo no aceptes que hay debilidad, no digas que no te duele. Lo que está diciendo, acepta que hay algo superior. Hay alguien que cambia la oscuridad en luz. Amén. Aquel que en el principio dijo sea la luz y empezó a reorganizar todo lo confuso, es el mismo que nos anima a creer su palabra y levantarnos. Sí, mi cuerpo tal vez está débil hoy, lo reconozco, pero sobre esa debilidad hay una palabra de Dios. Él es mi fortaleza. Entonces lo que yo debería decir es, tengo la fortaleza del Señor. Tengo la fuerza de Dios en mi vida que recorre mi ser y empiezo a dibujar esa nueva imagen. Nosotros podemos tener una nueva imagen, una imagen de fe, una imagen de conquista, una imagen de provisión, una imagen de restauración, una imagen de prosperidad, una imagen de abundancia. Eso es lo que Dios nos muestra en la palabra, lo que Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho, camina, hombre. Hoy empieza una nueva época en tu vida. Lo mismo le digo a usted, levántese. Hoy empieza un nuevo tiempo. Cuando usted recibe la palabra, cree la palabra y empieza a vivir de acuerdo a esa palabra. Amén. También esto tiene que ver, mi querido pastor, con una confesión. Yo debo negarme a confesar lo negativo en mi vida. Debo negarme a aceptar que la única realidad que yo tengo y que yo vivo es aquella que pueden ver mis ojos, que pueden percibir mis sentidos. Debo actuar de una manera diferente aun cuando no esté mirando. Es decir, ese cambio tiene que empezar en la mente, querido pastor. Definitivamente, y el gran ejemplo que yo veo en la Escritura es el ejemplo de Abraham. Abraham, padre enaltecido. Dios le dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham,
Padre de muchedumbre de gente. ¿Qué hizo Dios? Al cambiarle el nombre, Él estaba cambiando toda la historia que tenía su antiguo nombre. Y le puso una nueva imagen, el nombre de un padre que se multiplicaba, un padre que tenía fruto, un padre que tenía hijos, un padre que va más allá de sus limitaciones. Entonces, Dios mismo se encarga de crear una nueva imagen. Y esto es para mí absoluto y maravilloso. La palabra de Dios tiene la facultad de crear una nueva imagen. La palabra de Dios crea una nueva imagen. Es más, esa imagen es la que Dios tiene sobre nosotros. Estábamos conversando antes que Dios dice que Él se regocija sobre nosotros. Hay un motivo para gozarnos. Dios dice, el motivo de mi gozo eres tú. Tú eres el motivo de mi gozo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te he levantado por medio de mi Hijo Jesucristo, por medio de la sangre del pacto. Ahora lo hacemos nosotros. Tú eres mi gozo, eres mi fuerza. Pongamos esa imagen en nuestro interior. Y eso tiene que hacerse, querido, querida, todos los días. Porque esa es una reingeniería espiritual y mental. Recibir los pensamientos de Dios, la imagen de Dios, lo que Dios opina sobre nosotros, lo que Dios cree sobre nosotros. Pastor, quizá nos podría ayudar el que nosotros podamos escribir, también tomando en cuenta lo que el Señor nos dice, escribe la visión, escribe. Quizá podemos escribir aquello que yo sueño, lo que deseo alcanzar. ¿Y cómo se diferencia esto también de la ley de la atracción que mucho nos habla el mundo? La Biblia nos habla de la ley de la fe. La ley de la fe. La fe significa aceptar lo que Dios dice y apropiarme. Dos cosas importantes creo que estamos llegando a mirar aquí. Necesitamos esperanza y fe. ¿Qué es esperanza? Ese cuadro lleno de luz y es muy claro. ¿Qué es lo que deseo? Es la esperanza. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Tiene esperanza o tiene un cuadro en su vida positivo, hermoso, con respecto a usted, con respecto a su hogar, su matrimonio, sus hijos, su vida laboral, su vida ministerial? ¿Tiene un cuadro lleno de esperanza, o sea, de que algo positivo le va a suceder? Dos, la fe dice, ese cuadro que veo es mío y es mío ahora. Le cuento una historia que capaz nos va a ayudar. Era un médico, él era especialista en el tratamiento del cáncer, oncólogo muy conocido, decenas de pacientes, pero él mismo contrajo la enfermedad. ¿Qué sucedió? Un día, mientras estaba con su pastor jugando golf, resulta que aquel hombre le dice al pastor, ¿sabe, pastor, usted sabe que yo tengo cáncer? Yo sé cómo actúa esta enfermedad, pero también le he escuchado a usted y sé cómo actúa la fe. Sacó su billetera y en su billetera él tenía una fotografía de él cuando era joven, fuerte, lozano. Y le dice, pastor, todos los días, cuando después de verme al espejo y lo que está haciendo la enfermedad conmigo, yo voy a esa fotografía y digo, yo soy ese hombre. No el que veo en el espejo, sino el hombre que veo en esa fotografía. ¿Qué significa eso? ¿Ignorar la circunstancia? No. Abrazar la fe. Resulta que aquel médico, aquel oncólogo, empezó por sí mismo a experimentar esta verdad de la fe. Entonces, el tema de la ley de la atracción es sencillamente esta búsqueda de las personas para atraer o tener una sana vida, una buena experiencia. Yo le hablo de la ley de la fe, aquella que confía en Dios, aquella que dice, lo tengo porque la palabra de Dios dice que tengo. Y hay algo importante, una ley es un principio básico que cuando usted la pone en marcha de antemano sabe cuál será el resultado. Entonces, si usted y yo empezamos a confiar en lo que Dios dice, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, aunque lo que nos sucede es limitante, vamos a decirle, Dios, yo creo en tu palabra y en esa imagen que tú has puesto en mi vida, como lo hizo Abraham. Se llamó a sí mismo Abraham. Trajo a su mente la imagen de Dios y llamó a su esposa, ya no Sarai, sino Sara, que significa princesa. Declaró el nombre y su esposo creó esa imagen nueva en su esposa. La anciana recibe fuerza, la anciana concibe y llega a ser madre. ¿No le parece maravilloso? Este es el Dios que tenemos y quiere obrar a favor de nuestra vida.
Qué hermoso. Esas verdades son tan bellas que llegan a nuestra alma y nos ayudan a vivir con fe. Y quizá, pastor, una de las diferencias entre la ley de la fe y la ley de la atracción es que con la ley de la fe podemos ser felices desde este momento. Definitivamente, porque la fe dice, lo tengo ahora. La esperanza dice, lo voy a tener. Ese día maravilloso viene, pero la fe dice, lo tengo ahora. Alguien dijo que la fe es la mano que se apropia aquello que el corazón está soñando. Wow. Entonces, qué impresionante es saber que podemos vivir en esta realidad y verdad superior que es la verdad de Dios. Y yo sé, lo he vivido, que mientras lo declaramos continuamente, ya no vivimos en el área de los sentimientos o de las emociones o de las circunstancias, sino pisamos terreno firme, la palabra de Dios. Porque todas las cosas en el mundo, lo que quieren imponer la gente y lo que quiere vivir, tienen una base superficial. Nosotros tenemos la base en la palabra invariable de Dios. Nunca cambia y siempre hace lo que Dios dice que ha hecho. Entonces, el vivir con gozo puede empezar desde este mismo momento, Claro. pastor, porque no necesitamos, pues, mirarlo ahí tangible porque sabemos que ya lo tenemos. Así que, partiendo de esto, nosotros ya tenemos todo lo que le hemos pedido al Señor. Definitivamente, así que les recomiendo, aceptemos lo que Dios nos dice, la palabra de Dios es verdad, sonría un poco, cambiemos, sabe que menos arrugas tenemos en el rostro cuando sonreímos más en la vida, tenemos más dicha, más tranquilidad. Si nos pitan en la calle, qué difícil es no responder, respiremos un poco y sonriamos. Es la mejor medicina. Rodéese de gente positiva, rodéese de gente de fe importante y sobre todo, viva basada en la palabra de Dios, hable con Dios y hable la palabra de Dios. Es la gran medicina. Recuerde que el corazón alegre constituye buen remedio. Amén. Y finalmente, pastor, quizá hay personas que dicen, bueno, yo soy serio, yo soy así, yo no puedo andar riendo. ¿Se puede aprender a ser alegre, a sonreír? Sí, yo digo que sí, por mi propia experiencia. Yo, en los primeros días de mi vida cristiana, yo pensaba que ser cristiano era andar lo más serio que uno tenía, el rostro y la parada así fuerte y casi no sonreír a la gente. Yo pensé que eso era signo de espiritualidad, de equilibrio, de madurez, de fuerza. Hasta que yo descubrí a Jesucristo. Y Jesucristo, la Biblia dice que Él se regocijó. Cuando los discípulos estaban allí, se regocijó, diciendo, Padre, gracias que revelaste estas cosas a los pequeños y las escondiste de los sabios y entendidos. Y cuando vi a Jesucristo, que en la Pascua ellos cantaron el himno, y para mí Jesucristo era como este personaje solemne, serio y casi inamovible, que no se podía, mejor dicho, inconmovible. Pero resulta que la tradición judía era que ellos saben celebrar, saben saltar, saben danzar. Entonces yo dije, no me imagino a Jesucristo, que es la fuente de gozo, con los brazos cruzados, el rostro al piso, y mientras todos estaban saltando, Él estaba muy serio. No, Él era parte de la celebración. Por eso dice, el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con cántico, callará de amor. Este es el Dios que tenemos. Se goza y su gozo al impartirlo en nuestra vida, que es la dicha de saber que le pertenezco, nos da fortaleza en la vida. Qué bien, mi querido pastor, porque estamos apuntando hacia algo que nosotros debemos definitivamente adoptar, esa actitud de gozo en nuestra vida. Y cuando sentimos gozo, pues lo debemos demostrar. Y qué bueno también que usted nos ha podido hablar sobre eso. Muchísimas gracias. Y lo que le diría a la gente que nos está mirando, empecemos ahora, sonriamos un poco, gocémonos en el Señor. Es Amén. Nuestra fortaleza. Amén. Muchas gracias, querido pastor. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias. Este es un tiempo para regalar transformación, un tiempo para regalar bendición, un tiempo para regalar inspiración. Secretos de una mujer que inspira, un libro que le ayudará a descubrir cómo llegar a ser la mejor versión de sí misma.
Secretos de una mujer que inspira, un libro que toda mujer debería leer. Adquiéralo en Bueno, qué maravilloso tiempo hemos tenido, hemos compartido con el pastor Patricio Robelli verdades maravillosas que espero que tú las puedas tener en tu corazón. Sabes que la palabra del Señor no solamente es para oírla, es para vivirla, es para que tú la puedas tener allí guardada en tu corazón, pero para que pueda salir a través de tus labios. Hay algunas cosas importantes, algunos aspectos que tú debes tener claros para que puedas vivir con esta actitud de gozo permanente, ese gozo constante, como el Señor nos dice en su palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Ves? Cuando el apóstol Pablo habló acerca del gozo, él mismo estaba pasando por situaciones difíciles, tal vez en la cárcel, tal vez de una manera en que él se sentía rechazado, incomprendido, pero él pudo decir que nosotros debemos mantener esa actitud de gozo siempre, no a pesar, no por las circunstancias, no por lo que estás viviendo, tal vez que eso te produzca gozo. No, aun cuando las circunstancias sean adversas, no sucedan las cosas como tú esperabas, o te den diagnósticos negativos, o estén pasando momentos difíciles en tu hogar, debes tener o podemos tener esa actitud de gozo. Recuerda que el gozo es interno, es ese aroma de tu alma que te hace confiar en Dios, aun cuando sea difícil externamente confiar. Pero tú debes tomar en cuenta que el enemigo siempre va a atacar la mente. Nuestra mente tiene que estar rebosando con la palabra del Señor. Debes tener esos momentos en los cuales tú meditas en la palabra del Señor, memorizas la palabra del Señor, la tienes allí. Con esos textos que te alimentan, con libros que te instruyen, que te ayudan a crecer en tu carácter, en tu personalidad. Mira, yo quiero compartir contigo lo que el Señor nos dice en el libro de Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Mira, en el texto bíblico nos dice que nuestra lucha no es contra aquello que nos está sucediendo, no es contra las personas, no es contra los seres humanos, no es contra las circunstancias, no es contra el jefe, no es contra nada que ocurra a tu alrededor, sino tiene que ver con aquellas fortalezas malignas a las cuales nosotros tenemos que combatir precisamente con las armas que el Señor nos ha dado. Así que tú empieza a desarrollar esta nueva actitud de fe, de llenarte con la palabra de Dios, con las promesas. Empieza a declarar lo que el Señor dice y así tú vas a ver cómo tu mente va a ser transformada, va a ser limpia, cómo el Espíritu Santo de Dios puede empezar a controlar tus pensamientos, porque tus pensamientos son los que controlan también tu vida. Así que no creas todo lo que tu mente te dice. Compara cada uno de esos pensamientos con la verdad de Dios. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, pues deséchala. Bueno, este tiempo ha sido precioso, querido amigo y amiga. Te invito para que tú nos puedas volver a ver el día domingo a las 6:30 de la tarde o en los días jueves a la 1 de la tarde a nuestro programa en vivo. Qué bueno que tú estés con nosotros. Llámanos a los teléfonos que están en tu pantalla. También puedes buscarnos en todas nuestras redes sociales. Ha sido un gusto compartir contigo. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Chao, chao. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor
mujer.